ilustramos cuáles son los temas a desarrollar en el curso. Quinto, calendario. Ahí hacemos referencia a las fechas de evaluaciones. Y sexto, bibliografía para que tengan muy pendiente. Entiendo que en la universidad la biblioteca está abierta y ustedes pueden ir y les prestan los textos, o pues pueden conseguir muy variada bibliografía en la web, pueden descargar los libros sin ningún problema. Arrancamos entonces, la primera parte es la descripción administrativa. Esta es una materia del séptimo semestre que hace parte del área de ingeniería aplicada. Tiene como prerequisito Geotecnia 1, lo que nos lleva a tener muy presente todo ese marco conceptual trabajado el semestre pasado, de tal manera que Sí, claro. les Sí, comentaba profe. que de las 5 horas solo voy a estar a cargo de las 3 horas teóricas. Las 2 horas prácticas van a estar a cargo de otro docente. La próxima semana espero ya tenerles noticias respecto a quién va a ser el docente. Hasta ahora no estoy a cargo. La próxima semana pues ya debo tener el nombre del docente para ponerlo en contacto con ustedes y así puedan organizar el horario de laboratorio en lo que respecta a la parte práctica. En la parte práctica, la idea es que se aborde el tema de exploración del subsuelo, se retoman algunos ensayos de laboratorio y principalmente la idea es que ustedes presenten allí un informe geotécnico. Por lo general, la estructura que se trabaja es un edificio, pero dependiendo del docente, pues puede ponerles a trabajar una bodega, les puede poner a trabajar un puente. La idea es que se les suministre información de proyecto y que durante el semestre se desarrollen eh, algunos laboratorios. Hasta ahora, pues, la, el trabajo sigue siendo totalmente remoto, por lo tanto, el semestre pasado se manejaron algunos videos para ilustrar los ensayos, se le entregaba información respecto a datos y procedían entonces a realizar los cálculos y obtener las propiedades geotécnicas que luego, con los modelos matemáticos que trabajamos en la parte teórica, ustedes podían dimensionar la cimentación eh, de la estructura y pues proponer alguno de los dos grupos, superficiales o profundas, y plantear algunas recomendaciones que deben quedar consignadas en los estudios geotécnicos. Principalmente se trabaja la normatividad colombiana, el título H, donde se especifica punto a punto lo que debe contener un informe geotécnico. Es una materia teórico-práctica, por lo tanto no es habilitable y tiene 3 créditos. El segundo aspecto tiene que ver con el trabajo remoto. Seguimos totalmente el 100% bajo el trabajo remoto y lo hacemos principalmente a través del aula virtual. Eh, Escuché a algunos de los compañeros, a un compañero en particular que estuvo por fuera 2 semestres. No sé si para él ya es conocido el entorno del aula virtual o no lo es, si ya ha tenido acceso. Eh, si hay alguno que no ha tenido acceso, pues me lo comenta por favor, ahora. Ok, entonces todos han tenido acceso al aula virtual, ya saben cómo acceder. Entonces, si no estoy mal, aún no están relacionados sus nombres en el curso. Si ustedes ingresan, me imagino que van a tener ahí todavía las asignaturas del semestre pasado. En su momento, espero ya la próxima semana, pues ustedes tengan ya el acceso y van a encontrar entonces diferentes apartes dentro del aula que corresponde a la asignatura geotecnia. Por lo general van a haber 3 ítems. Un buzón de preguntas y respuestas. Segundo, un documento PDF que hace referencia a la presentación. Y tercero, un link de un video en YouTube que corresponde a una clase grabada. Las clases del semestre no se entregan, sino los videos que ya están previamente grabados. Por lo tanto, es de suma importancia que usted asista a las clases
para que cualquier diferencia que exista en algún método, si se explica de pronto algún método, se profundiza más en algún método en este semestre y no en otro, pues entonces se evalúa según lo que se dé en este semestre. Si en semestres anteriores yo explicaba algún método y este semestre aplico un método nuevo, pues lo que se evalúa es el método nuevo, no el método que se encuentra en otras presentaciones. Entonces, por eso es importante la asistencia a las clases y que estén allí con un cuaderno, con su libreta, realizando anotaciones, etcétera. Eh, la presentación del semestre es así, va a estar actualizada en el aula virtual. Y así lo van a encontrar para la introducción, lo van a encontrar para análisis de taludes, para presión lateral de tierras, etcétera. Toda la temática que vamos a desarrollar. Eh, como aún no hay acceso, pues la presentación del día de hoy se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Y el video, pues sí, es un video genérico grabado previamente, en donde van a encontrar la información que estoy relacionando, sin incluir lo de las fechas de las evaluaciones, pues sí las van a encontrar acá en la presentación en PDF. También es posible que tengan acceso a esta página. Esta es una página del curso en donde van a encontrar eh, las presentaciones de semestres anteriores. No son las últimas, son de semestres cuando aún estábamos presenciales en la universidad. Y las preguntas, las consultas que se tengan, la idea es realizarlas a través de las reuniones o plantearlas en este correo, geotecnia.unisucre@gmail.com. Ustedes escriben y dependiendo de la respuesta, es posible que se les envíe inmediatamente o se plantee algún horario en especial para una reunión vía Meet para poder resolver las preguntas. Hay preguntas que de pronto pues necesitan un poco más de ilustración y no es tan fácil resolverla a través de un correo electrónico. Entonces, en primera instancia, la idea es enviar un correo, geotecnia.unisucre@gmail.com, plantear la inquietud y dependiendo de la respuesta, pues yo les escribo. Eh, traten de escribir a este correo, no al de rodrigo.hernández@unisucre, porque el que constantemente estoy mirando es este para resolver inquietudes. Ya el otro, por lo general, pues ya me demoro un poco más en responder a los estudiantes. Entonces, lo mejor es que escriban directamente este correo. La página del curso es esta. Para que accedan inmediatamente, pues voy a copiar el link aquí en el chat para que accedan. Y donde dice Geotecnia 2, aquí aparecen dos pestañas, notas y modelos, pero esto lo trabajamos en la parte presencial. De esta página lo interesante es que aquí encuentran ustedes los documentos, introducción, resistencia al corte, que es lo que vamos a trabajar en la clase que viene, presión lateral, taludes, la parte de cimentaciones superficiales, la parte de cimentación profunda, cálculo de asentamientos, pero son presentaciones que no están actualizadas. ¿Ok? La presentación actualizada es la que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Eh, hay un link aquí, la última pestaña, en donde pueden encontrar documentación de interés. Por ejemplo, documentación de invías, el código de puentes, el manual para obras de carretera, el título H, el título C, principalmente a ustedes les interesa el título H. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profesor, yo se lo escucho bien. Ok, perfecto. Eh, hay algunos software, eh, digamos que esta pestaña es tanto para Geotecnia 2 como para Geotecnia 3, pero desde el punto de vista de Geotecnia 2, pues aquí hay unos artículos de modelos a escala para pilotes, está el video de profundidad de perforación, que es un video interesante para la parte de exploración de subsuelo. Puntos de exploración en un estudio geotécnico, también es importante pues que revisen ese video. Eh, principalmente eso.
programa de taludes, manual del programa. Entonces pueden entrar, revisar y pues de lo que sea de interés, pues lo descargan y lo van guardando ahí en las carpetas. Desde ya pueden descargar las presentaciones. Más del 90% de la presentación que está ahí es trabajada en la clase. Un 10% es posible que cambie algún método, es posible que se amplíe una información, es posible que se elimine alguna información. Y pues la información del semestre pues la van a encontrar en el aula virtual, en PDF. Si hay alguna pregunta, pues podemos resolver alguna pregunta respecto a la forma de trabajo remoto. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Profe, acerca de la bibliografía, ¿dónde se conocería? Ese es el último ítem, bibliografía. Ya ahorita ilustramos esa parte de cuáles son los textos. Tenemos 42 participantes en el grupo de WhatsApp. Los que aún no se han unido, por favor, únanse. O de pronto son los estudiantes que no asistieron el día de hoy. Muy bien, entonces, la asignatura tiene un objetivo bien definido, que es el de aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos, en lo que respecta a la asignatura de Geotecnia 1. Vamos a aplicar esos conocimientos en unas aplicaciones muy puntuales, unas, eh, unos proyectos muy puntuales que son, o son los que están relacionados con el análisis de estabilidad de taludes, los que están relacionados con el diseño de cimentaciones, tanto superficiales como profundas, y además comprender las técnicas de investigación y exploración del subsuelo. La idea es que elijamos entre las diferentes soluciones la más adecuada, dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de las condiciones de sitio en donde se va a construir la estructura y por supuesto teniendo en cuenta la reglamentación existente en Colombia, la NSR10. Entonces es importante que revisemos todo ese marco conceptual trabajado de Geotecnia 1, lo que tiene que ver con el tema de consolidación, cálculo de esfuerzos, eh, el tema de resistencia al corte, porque cada uno de esos temas vamos ahora a aplicarlos en soluciones geotécnicas particulares. Por supuesto, no trabajamos todas las soluciones ni profundizamos en todas. La idea es que trabajemos los aspectos más importantes, de tal manera que puedan estar preparados eh, frente a diferentes circunstancias en su ejercicio profesional cuando estén relacionados con el área de la geotecnia. La temática a desarrollar semana a semana está dividida de la siguiente manera. En la semana 1 estaríamos hablando de la introducción, es la presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Vamos a hablar un poco del tema de resistencia al corte, ilustramos lo que tiene que ver con la prueba triaxial, repasamos lo que ustedes trabajaron en el curso de Geotecnia 1 y la próxima semana ya profundizamos más a partir de las referencias bibliográficas que les voy a anotar. Es importante que revisen el tema de la prueba de corte directo y la prueba de compresión inconfinada y profundizamos la temática de la prueba triaxial en las tres pruebas que son consolidada no drenada y no consolidada no drenada. Entiendo que ya abordaron ese tema ustedes, pero de manera superficial, teniendo en cuenta que es el último tema que trabajan. Es posible que mucha de la información pues ya ustedes la conozcan. Lo importante aquí, en esta semana, en donde vamos a trabajar el tema de resistencia al corte, es que logremos cubrir cualquier deficiencia que tengamos presente del semestre anterior. Logremos despejar, resolver todas las inquietudes y dominemos de alguna manera eh, esta
este tema de resistencia al corte. Siempre estamos desarrollando la parte de teoría, explicando las pruebas y desarrollando algunos ejemplos de aplicación de cada una de las pruebas. Ese es el procedimiento que seguimos en las clases y la idea es que ustedes siempre estén muy activos participando con inquietudes. Podemos plantear como objetivo determinar las propiedades del suelo. Trabajamos a partir de suelo, no incluimos la mecánica de rocas dentro del curso o dentro del área de la geotecnia en la Universidad de Sucre. Vamos a trabajar las propiedades mecánicas de tal manera que podamos predecir la resistencia interna desarrollada en el depósito. Eso es lo que nos interesa. En depósito, saber cuánto desarrolla de resistencia el suelo, porque cuando se saca la muestra y la llevamos al laboratorio, es posible que modifiquemos los estados tensionales y estemos encontrando unos parámetros de resistencia que representan la muestra en el laboratorio, más no en el campo. Entonces, por eso es importante que tratemos de reproducir el estado tensional de la muestra en campo para que se midan los parámetros geotécnicos correspondientes, los que puede el suelo desarrollar en el campo. Y por supuesto, vamos a tener que tener presente todas las acciones posibles, como son cuando se excava, cuando se construye, lo que tiene que ver con el flujo de agua al suelo y de cierta manera, pues la sismicidad también es un aspecto a tener presente, aunque no se profundiza dentro del curso. Como fuerzas, principalmente vamos a tener el peso propio del suelo, cargas gravitacionales externas, por ejemplo, generadas por edificaciones, por estructuras viales, las fuerzas de infiltración. Son principalmente las fuerzas que hacemos referencia en los ejemplos que desarrollamos en clase. La segunda temática, el semestre pasado trabajamos el tema de estabilidad de taludes. Lo colocamos como primera aplicación para ayudarnos en el desarrollo de alguna de las herramientas, ya sea Geo5 o Slide. Es posible que este semestre pues cambiemos el orden y arranquemos con el tema de presión lateral de tierras y de pronto trabajamos la herramienta Geo5 en el tema de presión lateral y realizamos un taller al respecto. Y dependiendo de cómo avancemos en la temática, pues los que de pronto ya manejan Slide o de pronto pues sienten que tienen la capacidad para rápidamente entender cómo trabaja un programa, pues de pronto pues trabajamos entonces algún taller en lo que respecta a estabilidad de taludes. Entonces lo más seguro es que en la semana 3 estemos trabajando presión lateral de tierras y no estabilidad de taludes. En el tema de taludes, realmente vamos a realizar es una introducción al tema y el objetivo es analizar la estabilidad de la masa de suelo, de tal manera que podamos concluir respecto a la necesidad o no de obras de estabilización. No vamos a entrar a profundizar lo que respecta a sistemas de estabilización. Simplemente el modelo matemático nos va a ayudar a establecer si el talud lo podemos considerar estable o no. Y podamos entonces recomendar algún tipo de estabilización. Pero en principio el objetivo es determinar si el talud presenta estabilidad o no. Y lo trabajamos a partir de dos métodos, que es el método de taludes infinitos y el método de taludes finitos, utilizando el método de Kuhlmann. Principalmente trabajamos el texto de la Braja Das como referencia para el manejo de esta temática. Siempre desarrollamos teoría y al tiempo resolvemos ejercicios al respecto. En el tema de presión lateral de tierras, el objetivo es el de determinar las presiones que el suelo puede llegar a ejercer sobre elementos de contención. Esas presiones principalmente pueden ser de tres tipos: reposo, activa y pasiva, y van a depender de la capacidad de desplazamiento que tenga el muro. Cuando el muro
tiene restringido su movimiento, pues vamos a hablar de una presión de reposo. Y cuando el muro tiene la capacidad de desplazarse, pues puede ser una condición activa y pasiva. En su momento, pues cuando entremos al tema, profundizamos en la temática. Estaríamos trabajando, finalizando la semana 6, esta temática, y en la semana 7 haríamos la primera evaluación. Y la temática hace referencia a lo visto hasta la semana 6. Al respecto, que tengo que decirles que es importante que estudien en la medida en que vamos desarrollando la temática, pues vaya estudiando, resolviendo la mayor cantidad de inquietudes de los temas para que en la semana 6 esa temática que se desarrolla allí, pues puedan, previo al examen, a ustedes les corresponde, por ejemplo, el día viernes de la semana 6 y al siguiente viernes, es decir, que tienen una semana para poder resolver inquietudes respecto a lo tratado en la semana 6. Y pues el tiempo puede ser suficiente si han avanzado en resolver inquietudes de las temáticas anteriores. Si no, pues entonces van a enfrentar el problema de que no les va a alcanzar el tiempo para poder repasar. Entonces es importante que el examen va a ser en la semana 7 y entra hasta lo visto en la semana 6. Es decir, si alcanzamos a desarrollar el tema completo de presión lateral, pues el tema completo entra. Si no alcanzamos a desarrollar el tema completo, en este caso de taludes, pues entonces entra lo que se trabaje del tema de taludes. Si se trabajó la introducción y algún método en particular, pues eso será lo que podamos evaluar. Lo que no se trabaje, pues no se evalúa. En la semana 8 estaríamos dando revisión a trabajos, al examen y realizando alguna sustentación si es necesario sustentar alguno de los trabajos. Mínimo van a realizar un trabajo, mínimo. Ya sea el de presión lateral o el de taludes. Máximo serían 2 trabajos. ¿Ok? Este semestre me gustaría trabajar un programa que se llama MATCAT. Vamos a ponerlo aquí para que sepan. MATCAT. Vamos a copiarles la dirección en el chat. Entonces, lo que sientan, digamos, atracción por herramientas, pues esta es una herramienta que es como un Word. Tiene la presentación de un Word. Puede uno imprimir el documento. Tiene la apariencia de un Word, pero realiza operaciones. Cada ecuación que uno redacta allí tiene la capacidad de realizar operaciones. Aquí tengo, por ejemplo, cálculo de asentamientos para zapatas. Entonces, yo tengo la versión Prime 6. Hay versiones mayores, pero yo puedo abrir, con esta versión se pueden abrir archivos de otras versiones. Es fácil de manejar. Hay videos. En la página hay, entregan algunas hojas. En ciertas páginas pueden descargar hojas. Aquí, por ejemplo, esta es la presentación. Aquí uno va definiendo las variables. Puedo escribir un enunciado sin ningún problema. Tiene la presentación, como les digo, de un Word. Y tiene la ventaja de que cada ecuación como tal realiza operaciones. Entonces, yo aquí en tiempo real puedo modificar la cohesión del suelo, puedo modificar el peso específico del suelo, la profundidad de desplante, las dimensiones de la zapata. Y aquí puedo resolver ecuaciones, puedo programar dentro de y él me hace el cálculo de las dimensiones de la zapata. En algún semestre, un grupo que le cogió cariño al programa, pues presentó el informe de laboratorio, el informe final, pues en MATCAT.
Si les dejo de pronto alguna tarea, algún trabajo o el mismo taller de taludes o de presión lateral de tierras resuelto con Geo5, pues por lo general lo que hacemos es resolver a través de la metodología de clase. Entonces, ese cálculo manual, eventualmente, si alguno está interesado, pues puede desarrollarlo a través de MATCAD y resolver con Geo5 y comparar los resultados manuales con los de Geo5. Tiene opción de gráficas, etcétera. Se pueden insertar imágenes. Entonces es bastante versátil este programita. Y como les digo, pues la ventaja es que usted puede imprimir aquí un PDF y queda como si lo hubiese trabajado en Word. Una ventaja que no necesita calculadora a la mano, sino que la misma hoja es una calculadora. Ok. Entonces, si hay alguno interesado, pues puede descargar, se consigue fácilmente. De hecho, en la página web hay eh, una versión estudiantil, no la conozco, no sé qué limitaciones tiene, pero sé que se pueden descargar y se pueden trabajar sin ningún problema. Entonces, los invito, los que sienten, digamos, esa atracción hacia los programas, Geo5, pueden entrar a la página, Geo5, hay módulos de presión lateral, módulo de taludes, módulo de cimentaciones. En principio, pues se requieren los módulos se pueden descargar todos al tiempo o pueden descargarse uno a uno. Y hay muchos videos en YouTube para aprender a utilizar la herramienta. Además, es una herramienta muy intuitiva para ingreso de datos. Geo5 la recomiendo mucho porque no solo permite ingresar datos, sino que tiene datos de referencia dependiendo de la clasificación del suelo, si son arenas densas, si son arcillas CH, si son limos, pues él orienta respecto a los parámetros geotécnicos que se deben trabajar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, no hay preguntas. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en la semana 9 ya estaríamos abordando el tema de cimentaciones y las clasificamos en superficiales y profundas. Empezamos con el tema de cimentación superficial, evaluando capacidad de carga, calculando asentamientos y comparando los asentamientos con los máximos permitidos según la reglamentación existente. De manera paralela vamos desarrollando la teoría y explicando a través de ejercicios. El objetivo es establecer los tipos de cimentación y sus elementos estructurales conformantes. Además, dimensionar zapatas de tal manera que el área de contacto garantice los dos estados límites, que son el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. Es decir, la idea es que la zapata pueda transferir la carga al suelo sin que el suelo falle por resistencia al corte y que tampoco se presente la falla por asentamiento excesivo. Desarrollamos esta temática en las semanas 9, 10 y 11. En la 12 ya deberíamos estar entrando a la introducción de las cimentaciones profundas. Estaríamos hablando de los mecanismos de transferencia de carga en los pilotes, transferencia de carga por punta, transferencia de carga por fricción, hablando de pilotes preexcavados y fundidos en el sitio, pilotes hincados, hablando de las ventajas, desventajas de cada uno de esos pilotes y trabajando ejemplos de aplicación. En el curso de Geotecnia 3 ya entraríamos a trabajar los pilotes en grupo y a hablar sobre el concepto de eficiencia. En el curso de Geotecnia 2 alcanzamos a trabajar solo la evaluación de la capacidad de carga de pilotes individuales. En la semana 15 estaríamos realizando la evaluación número 2. El tema sería cimentaciones superficiales y profundas. En la semana 16 estaríamos realizando el reporte de notas. Entonces, realizamos 2 exámenes parciales. La tercera evaluación hace referencia a los talleres y la cuarta evaluación hace referencia al laboratorio, la nota de laboratorio. El quinto tema es el calendario.
Y aquí se relacionan los porcentajes de cada una de las notas, lo que tiene que ver con los trabajos, sustentación, quiz, 20%, primer reporte, puede ser de la unidad 1, de la 2, de la 3, o puede ser solo de la 2, solo de la 3, ¿ok? Recuerden que el tema 1 es resistencia al corte, el 2, presión lateral, el 3, taludes. Entonces, bueno, máximo podemos tener 3 trabajos, ¿ok? Como máximo. Puedo pedirle a todos los 3 trabajos o puedo pedirle a cierto grupo un trabajo, a otro grupo otro trabajo, etcétera. La idea es que cada trabajo que deje lo realicen, lo tengan a la mano y cuando les diga entreguen, pues puedan hacer la entrega. Cuando les diga sustenten, puedan hacer la sustentación, etcétera. El parcial es el día 23 de abril, un viernes, y la valoración es 30%. Los temas, recordemos, 1, 2 y 3, pero principalmente hasta lo visto en la semana 6. La práctica de laboratorio, pues la fecha de entrega del documento final y cómo van a ser las entregas de pronto de algún trabajo o algún quiz, no sé, eso tiene que definirlo el docente que maneje la parte de la práctica, pues vale 25% y la evaluación número 2 sería el 18 de junio y corresponde también a un 25%. Temas a trabajar en la evaluación, unidad 4 y unidad 5. ¿Cómo son las evaluaciones? En mi caso, por lo general, lo que hago es montar el examen en el aula virtual. Es un PDF, usted descarga el PDF. Si tiene la oportunidad de imprimirlo, lo imprime. Algunos transcriben el examen. Lo importante es que usted lea el enunciado, sepa qué se le está pidiendo y resuelva en una hoja. Al finalizar el examen, usted simplemente escanea el examen. Para eso debe tener un celular, pues, que le permita escanear o contar con un escáner en su caso. Armar un PDF y adjuntar la solución en el aula virtual. En los casos en los que no logren adjuntar el examen en el aula virtual, pues tienen que hacerlo por correo electrónico, geotecnia.unisucre@gmail.com, pero por supuesto, cuando el examen se entrega por fuera del tiempo, mientras lo entregue en el tiempo no hay ningún problema, así lo entregue por correo, pero si lo entrega por fuera del tiempo, pues ya eso tiene una nota. Es decir, la idea es que entreguen los exámenes en el tiempo especificado para realizarlo. Este es el calendario académico, según la resolución de académico. Inicio 8 de marzo, fue el día lunes. El primer reporte del 26 al 30 de abril, eso es lo que hasta ahora es vigente. Segundo reporte de notas del 21 al 25 de junio. Y finaliza el semestre 25 de junio del 2021. Entonces, según este calendario, están las fechas para las evaluaciones. Lo que sí es cierto es que la entrega del informe final o la entrega de la nota de laboratorio, pues tiene que ser previa al 25 de junio para que podamos cumplir con lo que exige el reglamento. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Profesor, con respecto a los laboratorios, o sea, usted este semestre no va a darlo, ya está definido eso. Hasta el momento, la conversación que tuve con la jefa, pues no voy a estar a cargo de los laboratorios. La próxima semana ya, igual este viernes, pues bueno, igual esta semana, pues no vamos a trabajar práctica. Sería a partir de la próxima semana, una vez tengamos el docente definido. Si surge algún cambio y me dicen, no, si vas a continuar con el laboratorio, pues yo les escribo igual por el WhatsApp. Y por lo general, mis grupos de laboratorio, pues yo los trabajo los días viernes de 8 a 10 y de 10 a 12. Son solamente 2 grupos. Aquí hay 40 y... ¿Cuántos estudiantes? 47, 48 y en el otro, hasta ahora, si no estoy mal, vi 20 y pico estudiantes. Entonces, de seguro, pues van a abrir más de 2 grupos. Entonces,
Los que no pueden trabajar viernes de 8 a 10 y de 10 a 12, pues trabajarían en otro horario. Eso sí, yo soy docente del laboratorio. Si es otro profesor, pues con ese profesor tienen que coordinar ya los horarios del laboratorio. Ya simplemente, me imagino que él lo reúne y definen función de la posibilidad, los espacios que él tiene disponible y los de ustedes, pues los grupos de laboratorio. Ya el número y todo lo que van a trabajar allí, pues ya queda a cargo del docente que va a estar en la práctica. ¿Ok? Bueno, gracias, profe. Muy bien. Los que, a ver, por lo general, siempre a los estudiantes de segunda generación, cuando están trabajando conmigo laboratorio, eh, yo les permito realizar un trabajo distinto al del semestre anterior. Este semestre dependiendo del interés de algunos de ustedes, de los que están repitiendo la asignatura, y dependiendo bueno, del interés en hacer el trabajo y pues una vez les planteé la alternativa, pues estén en la capacidad de hacerlo, porque por lo general se requiere de un computador, de instalar el programa, de aprender el programa, etc. Si usted el semestre pasado, la nota de laboratorio fue 4 o superior y no quiere repetir nuevamente esa parte del laboratorio, pues habla conmigo y podemos plantear, digamos, una alternativa para que no presente nuevamente el laboratorio. Si usted no presentó el informe de laboratorio, no tiene nota o fue menos de 4, pues entonces tiene que repetir el laboratorio. Entonces, por ahora, dado que no voy a dar laboratorios, por lo menos a los que cursaron el laboratorio y su nota fue 4 o más, pues si quieren realizar un trabajo distinto y eh, tienen la disponibilidad, pues se comunican conmigo vía correo electrónico. Si no, pues simplemente arman grupo con los otros estudiantes y presentan el documento que les exija el correspondiente docente. Esta es la bibliografía. Los textos se encuentran en la biblioteca. Pueden prestarlos. Y también fácilmente se consiguen en la web. Los pueden descargar sin ningún inconveniente. Como referencia guía son Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, el texto de la Baraja Das, Principios de Ingeniería y Cimentaciones. Una es la 4ª edición, la otra es la 7ª edición. Van a encontrar ediciones en inglés. En algunos se repiten los ejemplos, otros tienen ejemplos distintos. Este texto de Sivakugan y Das también es importante, Geotechnical Engineering. Hay ejemplos y problemas para resolver interesantes aquí en este libro. El texto de Mecánica de Suelos de Berry para el primer tema de resistencia al corte. Es importante que lean la teoría y que resuelvan los ejercicios que ahí están. Son los de mayor complejidad que hasta ahora he visto en la literatura. Son los del texto de la Berry. En cuanto a en lo que respecta al tema de resistencia al corte, está el texto de Crespo, tiene teoría y tiene un texto de ejercicios. Juárez Vadillo también. El texto de Manuel Delgado Vargas, Ingeniería de Cimentación de Fundaciones, esto para el tema de cimentaciones. El tema de exploración de subsuelo también es un libro importante, el primer capítulo. Ahí habla sobre los tipos de muestreadores, ensayos en el sitio, etcétera. Es un libro interesante. Este sí no lo he encontrado nunca en la web para descargar. Ya tienen que conseguirlo en la biblioteca. Si alguno lo consigue, pues me informa. Manuel Delgado Vargas, Ingeniería de Fundaciones. No, lo he rastreado varias veces y no lo he conseguido digital. Y estos son los 2 textos principales. Mínimo de estos 2 textos hay que estudiar.
Fundamentos de Ingeniería Técnica, la cuarta edición, y Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, la séptima edición. Digamos que son los textos guías. Y por supuesto, como referencias, las presentaciones en PDF que les voy a entregar. Las presentaciones no son para estudiar, son para que sepan exactamente qué fue lo que se trabajó y tengan ahí a la mano, pues, algunas ecuaciones, etcétera. El compañero que tenía la pregunta de la bibliografía, no sé si está claro o si era otra inquietud la que tenía. Sí, profe, está claro. Ok, perfecto. La idea ahora entonces es realizar la introducción al tema de resistencia al corte, hablar un poco sobre la prueba triaxial. Cuando hablamos de los métodos de diseño, ya sea para taludes, presión lateral, el tema de cimentaciones, siempre estamos haciendo referencia a unos estados límites de falla. Son dos estados límites los que trabajamos. El estado límite de resistencia, que está asociado a evitar que el suelo falle por resistencia al corte, y el estado límite de servicio, es decir, cuando se presentan asentamientos excesivos. En la normativa NSR10 trabajamos por el método de los esfuerzos de trabajo o esfuerzos admisibles, en donde se calculan esfuerzos actuantes y la idea es que esos esfuerzos actuantes no superen los resistentes. Y esa relación entre esfuerzos resistentes y esfuerzos actuantes nos define lo que conocemos como factores de seguridad. Y a partir de esos factores de seguridad, pues el cumplimiento de esos factores es lo que nos lleva a tener la seguridad, la tranquilidad de que las obras van a presentar estabilidad durante su vida útil. En la medida en que manejamos incertidumbre respecto a los parámetros geotécnicos obtenidos en laboratorio, en campo, incertidumbre respecto a las cargas que van a actuar, etcétera, pues en esa medida, pues los factores de seguridad siempre a utilizar van a ser mayores a los mínimos que encontramos estipulados en la normatividad. Entonces la norma establece unos factores de seguridad mínimos, pero se pueden trabajar unos mayores dependiendo del grado de incertidumbre relacionado a los parámetros obtenidos en laboratorio, en campo, etcétera. Porque, como bien saben ustedes de su curso de Geotecnia 1, nosotros tenemos que adelantar un trabajo de exploración del subsuelo, tomar muestras y llevar al laboratorio, realizar unos ensayos siguiendo unos procedimientos y dependiendo de la calibración de los equipos, del procedimiento, de la experiencia del operador, de la calidad de la exploración del subsuelo, de los cuidados tenidos a la hora de tomar las muestras, etcétera. Dependiendo de todo eso, pues el parámetro determinado, pues puede representar fielmente lo que puede darse en campo o puede distanciar tanto que el nivel de seguridad se ve comprometido. Entonces, cuando hablamos del estado límite de falla por rotura, por lo general estamos asociando a unas aplicaciones en particular como son el tema de capacidad de carga de cimentaciones, estabilidad de taludes y el tema de presión lateral de tierras. En el tema de taludes, solo hacemos referencia al estado límite de falla, no nos concentramos en calcular deformaciones en la masa de suelo. En algunos casos es importante la evaluación de esas deformaciones y tenemos que hacerlo utilizando software especializado que no vamos a entrar a estudiar. Lo mismo que en el tema de estabilidad de muros de contención. Vamos a concentrarnos en garantizar la seguridad desde el punto de vista de que no se presente la falla por rotura.
Y aunque la masa de suelo sufre deformaciones, no vamos a evaluar deformaciones en esas dos aplicaciones. Sin embargo, en lo que respecta a cimentaciones, sí tenemos que evaluar los asentamientos y comparar esos asentamientos con los máximos permitidos según el tipo de estructura y lo que aparece consagrado en la NSR 10. Entonces, solo vamos a trabajar evaluación de deformaciones en lo que respecta a el tema de cimentaciones. Por otra parte, ya entrando en materia en lo que respecta al curso de resistencia, al capítulo de resistencia al corte, vamos a presentar unos principios fundamentales que ya ustedes abordaron en el curso de Geotecnia 1 y que es importante que tengamos presente todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el semestre, porque todo el semestre vamos a estar hablando de parámetros de resistencia en condición drenada, en condición no drenada, trabajar en condiciones efectivas, en condiciones totales. Todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia a ello. Y esos principios fundamentales van a ser los siguientes. El primer principio fundamental en el tema de resistencia al corte hace referencia a que cuando la masa de suelo falla por resistencia, se debe a que los esfuerzos cortantes actuantes en un determinado plano superaron la resistencia al corte en dicho plano. Aquí hay tres aspectos importantes dentro de este principio. Lo primero es que la falla ocurre en un determinado plano. Eso quiere decir que tenemos que identificar las formas de las superficies de resistencia al corte. Y esa resistencia puede darse en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas. Y en ese mismo plano actúan unos determinados esfuerzos cortantes actuantes, o que denominamos como actuantes. Estos esfuerzos cortantes son generados por las fuerzas como son el peso propio, las sobrecargas, las fuerzas de infiltración, sismo, etc. Entonces, hay unas fuerzas externas que generan solicitaciones cortantes e internamente el suelo también tiene la capacidad de desarrollar resistencia. ¿Cuándo falla la masa de suelo? Cuando la solicitación cortante supera la resistencia. Este es un principio importante que debemos tener presente y que todo el tiempo, cuando hablamos de falla, la falla la asociamos a un determinado plano. El segundo principio fundamental hace referencia ahora a la resistencia al corte como tal. Es decir, de los dos tipos de esfuerzos que se presentan en el plano, la resistencia está directamente relacionada con la velocidad de carga, con la velocidad con la que se aplica la carga. Entonces, no es lo mismo cuando la carga la aplicamos en cuestión de días, cuestión de meses o años. Está en función del estado tensional inicial. Y aquí entre paréntesis aparece si es un suelo normalmente consolidado o un suelo sobreconsolidado. Y la resistencia al corte está en función de la magnitud de los esfuerzos normales efectivos actuantes en dicho plano. Entonces, la resistencia al corte está en función de los esfuerzos normales al plano donde estamos calculando la resistencia al corte. Y son los esfuerzos normales efectivos. Entonces, aquí, en este principio fundamental, es importante que entendamos que la resistencia está en función de los esfuerzos normales efectivos, no de los totales. Y es por esto que en Geotecnia 1 se abordó el tema de la consolidación y cómo los esfuerzos efectivos están cambiando en la medida en que se da esa consolidación en los suelos finos saturados. Y el tercer principio fundamental hace referencia a que los esfuerzos efectivos cambian en la medida que se permita la consolidación. Entonces, si los esfuerzos efectivos están cambiando en la medida que se permite la consolidación, quiere decir que la resistencia al corte está cambiando en la medida en que se permite la consolidación. Y eso quiere decir que en cada plano
dentro de la masa de suelo, hay una modificación en la resistencia que el suelo puede ofrecer frente a las acciones. Entonces, estos tres principios fundamentales debemos tenerlos presentes todo el tiempo, tanto en la temática de resistencia al corte como cuando estemos hablando de taludes, de presión lateral y el tema de cimentación. No sé si hay alguna pregunta, si se entendieron los principios fundamentales, si ya empiezan a recordar lo que se trabajó en el curso de Geotecnia 1. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hacer un pare ahora. Se levantan, vamos a hacer estiramiento un momentico, toman agua y para finalizar ya lo que tiene que ver con la prueba triaxial, la introducción a la prueba triaxial. Ok, entonces nos levantamos un momentico y ya en 5 minuticos regresamos.
Sí, profe. Sí, profe. Vamos a realizar una introducción al tema de resistencia al corte, hablando o ilustrando el procedimiento general que trabajamos en la prueba triaxial. La ventaja de este ensayo, la prueba triaxial, es que nos permite la evaluación de los parámetros de resistencia al corte. También nos permite analizar parámetros relacionados con la deformación del suelo, representando de la mejor forma o modelando las condiciones de sitio de la mejor manera en el laboratorio. Es uno de los ensayos que nos ayuda a representar el estado tensional del elemento de suelo a la profundidad que se extrajo en el laboratorio. Lo que no ocurre, por ejemplo, con la prueba de corte directo, en la prueba de compresión y confinada. Sin embargo, los resultados de la prueba triaxial, en lo que respecta a los parámetros de resistencia al corte, son parámetros equivalentes a los que podemos determinar con la prueba de corte directo, la prueba de compresión inconfinada. Y la idea es que entendamos la relación que existen entre las diferentes pruebas y los diferentes ensayos. Para trabajar la prueba triaxial se requiere de un elemento cilíndrico, una muestra cilíndrica, con diámetro de 2 a 3 pulgadas y una relación entre altura y diámetro de 2 a 1. 2,5 puede ser una relación también a trabajar. Más de 3 ya no se recomienda, ni menos de 2. Es decir, que entre 2 y 3 la relación altura-diámetro, pues eventualmente se puede trabajar. Y esa muestra se somete a una presión de cámara, un fluido que generalmente es agua. Esa presión nos ayuda a llevar la muestra a un estado tensional representativo de campo. Y finalmente, la fuerza axial desviadora es la que lleva la falla a la muestra. El ensayo triaxial se realiza para diferentes condiciones de drenaje y una de las ventajas precisamente radica en poder controlar la entrada-salida de agua de la muestra. Y no solo podemos trabajar muestras tomadas de campo, sino que eventualmente, si se va a conformar, por ejemplo, un relleno, podemos elaborar la muestra en el laboratorio, garantizando unas características propias del material que va a estar en campo y determinar entonces para ese elemento las propiedades de resistencia y de deformación respectivas. Esquemáticamente, tenemos una celda en cuyo interior vamos a tener la muestra de suelo. La cámara va a estar herméticamente cerrada con las conexiones suficientes para poder hacer registro de presiones tanto del fluido que presiona la muestra como del fluido en el interior de la muestra. La muestra de suelo debemos cubrirla con una membrana impermeable para evitar que el agua, que es el fluido que aplica la presión, ingrese en la muestra de suelo. Y evitar así también que el fluido de la muestra de suelo entre en contacto con el agua en el interior de la cámara. En los extremos se colocan unas bandas elásticas, que son unos arosellos, que impiden que el agua se filtre a través de la membrana. La muestra de suelo va a estar conectada al exterior a través de unas piedras porosas. Tanto en la parte superior como en la parte inferior se colocan dichas piedras y
se va a contar con unas conexiones para medir la presión de poros en el interior de la muestra, controlar el drenaje, la entrada y salida de agua en la muestra de suelo, de tal manera que podamos hablar de pruebas en condición drenada, en condición no drenada, podamos hablar de que la muestra está sufriendo consolidación en la medida en que aplicamos la carga, o en los casos donde la válvula de drenaje esté cerrada, pues se impide totalmente la consolidación. El agua aplica la presión de cámara a la muestra y esa presión pues se controla a través de dispositivos como manómetros o pues digitalmente algunos equipos pueden hacer registro directamente en un computador y en algunos casos hacer hasta o permiten construir las gráficas de esfuerzo de deformación y las mismas líneas de resistencia para evaluar los parámetros de resistencia al corte. La aplicación de la presión de cámara es isotrópica, es decir, en todas las direcciones la muestra está sometida a la misma presión. Por lo tanto, cuando aplicamos la presión de cámara, la muestra no va a alcanzar la falla. Solo cuando empieza a aplicarse la carga desviadora, la carga axial, es cuando la muestra empieza a experimentar esfuerzos que pueden llevar a la falla, a la misma. El objetivo entonces será obtener los parámetros de resistencia al corte de la muestra de suelo, trabajando diferentes presiones de cámara y alcanzando la carga desviadora de falla asociada a cada una de esas presiones de cámara. El montaje de la muestra nos lleva a garantizar la relación entre altura y diámetro. Puede ser una muestra inalterada tomada de depósito o una muestra construida en el laboratorio. Esa muestra se monta en la base de la cámara. Aquí se observan las piedras porosas rojas en la parte superior e inferior. Y se cubre con la membrana impermeable y ayudándonos con las bandas elásticas. Se coloca la cámara, se llena de agua la cámara y finalmente en el marco de carga es donde empieza a realizar el ensayo, en donde se puede controlar desde el computador la aplicación de la presión de cámara, la aplicación de la carga desviadora o de manera manual a través de válvulas se pueden hacer la aplicación de las presiones y hacer los registros de medición de acortamiento axial de la muestra, cómo va aumentando la presión de poros o cómo va disminuyendo de la carga axial desviadora hasta el momento de la falla. Finalmente, todos esos datos pues se llevan a una hoja de cálculo o se realizan los gráficos de forma manual para la obtención de los parámetros geotécnicos como son la cohesión, el ángulo de fricción, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, principalmente. El ensayo está dividido en dos partes, son dos etapas principales, las del ensayo o prueba triaxial. La primera etapa hace referencia a la aplicación de la presión de cámara y recordemos que esta presión de cámara se aplica para llevar la muestra a un estado tensional representativo de lo que está ocurriendo en campo. Dependiendo del estado tensional de la muestra, pues ella ofrece cierta resistencia. Y es importante que midamos la resistencia, pero de la muestra a la profundidad que fue tomada en campo. La segunda etapa ya hace referencia a la aplicación del esfuerzo desviador, que es la que lleva la muestra a la falla. Y eso quiere decir que el esfuerzo axial total con el que se alcanza la falla en la muestra es la suma de
presión de cámara sigma 3 y de esfuerzo desviador. Pero solo una parte es la que genera la falla y es la carga desviadora. Entonces, la carga aplicada, al dividirla entre el área de la sección transversal, eso me da el esfuerzo desviador aplicado. Y ese esfuerzo desviador se puede aplicar tanto en condiciones drenadas como en condiciones no drenadas. Lo mismo que en la primera etapa, la aplicación de la presión de cámara. Es así como resultan entonces principalmente 3 ensayos de la prueba triaxial. La prueba consolidada drenada, donde todo el tiempo la válvula de drenaje está abierta y permitimos la consolidación, principalmente para determinar C' y Φ'. La prueba consolidada no drenada, en donde la válvula de drenaje está abierta en la primera etapa y se cierra al iniciar la segunda. Tiene la ventaja que es mucho más rápida, pero al cerrar la válvula se generan cambios en la presión de agua que es necesario registrar. Por lo tanto, se debe contar con un dispositivo que esté calibrado y permita registrar los valores de presión de agua en el momento de la falla. También me permite determinar C' y Φ', pero se pueden determinar otros parámetros en condición total que eventualmente podemos relacionar con la cohesión no drenada del suelo. Y en su momento vamos a explicar cómo. Y la tercera ensayo, que es la prueba no consolidada, no drenada, en donde todo el tiempo la válvula de drenaje está cerrada y que principalmente nos ayuda en la determinación de los parámetros en condición total, la cohesión no drenada del suelo. Podemos determinar los parámetros en condición efectiva, pero solo de arcillas normalmente consolidadas o utilizando muestras tomadas a diferentes profundidades dentro del mismo estrato, determinar los parámetros C' y Φ'. La prueba de compresión inconfinada es una prueba simplificada de la UU, en donde no se aplica presión de cámara, sino que se somete la muestra inmediatamente a la carga desviadora, pero igual obtenemos el mismo parámetro cohesión no drenada. Básicamente son 2 líneas de resistencias con las que trabajamos en las aplicaciones geotécnicas, una asociada a la condición efectiva, cuando la carga se aplica y se permite la consolidación durante la aplicación de la carga, y la línea de resistencia en condición total, cuando la carga se aplica a una velocidad tan rápida que no se le permite la consolidación al depósito. Por lo tanto, debemos trabajar con una resistencia menor, que es la resistencia no drenada. Yo los invito a que revisen en los textos de la Braja Das, en el texto de Mecánica de Suelos de Berry, los capítulos de resistencia al corte, que lean nuevamente el tema de la prueba triaxial, sobre todo. Por supuesto, es necesario repasar lo relacionado con compresión inconfinada, con corte directo, pero para la próxima clase vamos a estar hablando de la prueba triaxial, los 3 modos, y resolviendo algunos ejercicios. Es importante que si tienen alguna inquietud, tienen alguna duda que quedó del semestre pasado, pues en su cuaderno anoten y durante la reunión podamos resolver la mayor cantidad de inquietudes. Recordemos que este es un tema que ya fue abordado por ustedes y que simplemente vamos a profundizar un poco y tratar de resolver la mayor cantidad de inquietudes. ¿Okay? Entonces, eso era lo que tenía para decirles en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta de lo que he dicho del tema de resistencia al corte, pues podemos plantear. ¿Alguna pregunta? Ya en el grupo de WhatsApp les envié la presentación del día de hoy y el video de introducción. Por favor, en la bibliografía, léanse la temática de resistencia al corte, prueba triaxial, y vengan preparados entonces para resolver inquietudes. Si no hay pregunta, pues dejamos la reunión hasta acá y nos vemos Dios mediante el día viernes de la próxima semana. Listo, profesor. Gracias. Bueno, Bueno, bendiciones, profe, que estén muy bien. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, que estén muy bien.
¿Quién me hace el favor de pasarme el enlace de invitación al grupo de WhatsApp? Ya te lo paso. Listo.